transformación en Marx, y hubo una enorme crisis en el marxismo donde los marxistas más importantes del mundo abandonaron la solución de Marx. Me refiero a Dock, Sweezy, Baran, que rápidamente se bajaron de la discusión acerca de la transformación y se convirtieron en enfacianos. La cabeza de lanza de todo eso fue Stillman, pero yo creo que el principal problema es que Sweezy, Dock, Baran se hicieron enfacianos y dejaron de ser marxistas. Desde mi punto de vista esto tiene un enorme interés porque para mí las posiciones de todo el marxismo de la época soviética son bastante tristes. O sea, la interpretación de Marx, del marxismo de la época soviética, que era un marxismo keynesiano y después keynesiano y ricardiano, ya eran bastante poco interesantes. Por eso cuando los principales representantes de esta vertiente abandonan el problema de la transformación, yo digo, claro, en realidad lo habían abandonado antes. Esta es mi interpretación y mi falta de interés. Entonces ahora voy a reconstruir un poco lo que yo entiendo de este problema, cómo lo veo, el estado de la cuestión para mí, de nuevo, sin que esto sea la exposición de un artículo que yo pueda fundamentar demasiado, que, digamos, si esto consigue despertar mi interés, voy a tratar de escribirlo, porque ya me he peleado mucho sin nada escrito y eso, como siempre, es malo. Primer punto con respecto a esto. Yo tengo mi particular, no sé si coincide con, porque he leído algunas obras de Fascinesi y Galignani acerca de qué decía Ricardo, incluso el propio prólogo famoso de Rafa acerca de qué decía Ricardo y cuáles eran los problemas de Ricardo y la economía trigo-trigo de Ricardo y todo esto. Yo tengo otra interpretación, tal vez coincide, tal vez se puede emparentar. Mi interpretación es la siguiente, de qué es lo que hizo Ricardo y qué le falló a Ricardo y qué es lo que ese problema desencadenó más adelante. Mi opinión es que Smith propone dos teorías del valor. No es muy novedosa, pero voy a hacerlo como si fuera. Propone dos teorías del valor. Una teoría del valor donde la determinación es el tiempo de trabajo, lo dice Adam Smith ambiguamente, con vaguedad, con ideas y vueltas, pero uno lee ahí que para Smith la cantidad de trabajo determina el precio, en pocas palabras. Pero después Smith, ante algunos problemas de los que no voy a hablar hoy, abandona esa teoría del valor y adopta otra que era anterior y que estaba muy difundida, que es la que habitualmente se conoce como teoría de los costos de producción, que básicamente dice que el valor no está determinado, que la categoría de valor es superflua, así que el precio natural está determinado por la suma de los precios de los insumos más el salario y a eso aplicado una tasa de ganancia. Eso da el precio natural, que es el precio de producción. Lo cual digo yo desde mi punto de vista, eso es incuestionable, porque eso es el balance del almacenero y del empresario. La teoría de los costos de producción dice una verdad obvia y evidente, que el precio es igual a la suma de los costos. Porque si no tendría que haber algo que no fuera un elemento del costo, y si yo atribuyo la ganancia media como un elemento del costo, y creo que tendencialmente todas las ramas ganan la ganancia, obtienen la ganancia media, la suma del precio de los insumos más los adelantos de insumos más los adelantos de salario, y a eso aplicada la tasa media de ganancia es el precio de producción de la mercancía. Smith lo dijo para un solo bien, lo había dicho el mercantilismo, era la teoría del valor más aceptada porque es una teoría trivial, superficial, aparente y por lo tanto contable e incuestionable. Es una tautología, la teoría de los costos de producción. ¿Qué es lo que hace Ricardo ante esto? Intenta refutar la teoría de los costos de producción. ¿Cómo intenta refutar la teoría de los costos de producción? Tiene una contraprueba, un ejemplo falsificador de Ira Popper, que es el siguiente. La teoría de los costos de producción dice que un aumento de salarios se refleja en un cambio de precios. ¿No? Porque aumenta el costo, entonces aumenta el precio. ¿Qué es lo que dice Ricardo? Bueno, Ricardo dice, yo voy a refutar eso. Un aumento de salarios no genera un aumento de precios relativos, o sea, una variación de precios relativos, sino exclusivamente una caída de la ganancia. ¿Y por qué están determinados los precios relativos? Por algo que no se ve a simple vista, que son los requisitos de trabajo directos e indirectos para producir cada una de las mercancías. Esa es la única determinación de precios relativos. O sea, Ricardo intenta demostrar que un cambio en salario no genera un cambio en precio, sino un cambio de la ganancia de proporción y dirección inversa. Ricardo demuestra esto
prácticamente de manera perfecta con una sola salvedad, que es que él mismo plantea el problema que después se conoce como las composiciones orgánicas. Él dice, esto es cierto en términos generales, pero mi contraprueba, un aumento de salario, no, digamos, sería un aumento de salario no afecta a los precios, se puede discutir con un ejemplo que él mismo da. Plantea dos ramas con dos composiciones orgánicas distintas y demuestra que a pesar de contener la misma cantidad de trabajos o bienes, porque da el ejemplo de una máquina que requiere tanto trabajo como la producción directa en otra rama, y después esa máquina se usa de nuevo en un segundo ejercicio y se usa la misma cantidad de obreros, o sea, la cantidad de trabajo no cambió, pero un cambio de salarios afecta más a la rama donde hay un costo salarial más alto, dice Ricardo. Pero Ricardo afirma, como una especie de respuesta ad hoc, esto no refuta mi teoría anterior, sino que levemente la modifica en un 6-7%. Esto es muy conocido. Y este es el gran problema de Ricardo. Esta es la gran pregunta que deja pendiente a Ricardo. ¿Es cierto que los precios dependen de los costos o no dependen de los costos? Esta es la pregunta que deja pendiente a Ricardo. Y lo que Ricardo aparentemente había presentado como teoría alternativa es que los precios no dependen de los costos, sino que dependen de la cantidad de trabajo directa e indirectamente requerida para su producción. Cuando Ricardo hace este planteo confuso, muy poco inspirador, me parece a mí, y muy equivocado desde el principio, ahora voy a explicar por qué. Bueno, los ricardianos se manifiestan completamente conflictuados. Los ricardianos porque trataron de sostener la teoría de Ricardo, que decía que solo el trabajo crea valor, y el propio contraejemplo de Ricardo demostraba que los cambios en salario modificaban los valores, por lo tanto no era cierto que solo el trabajo creaba valor. Había algo más, y ahí se daba el problema de los ricardianos. Los antirricardianos, empezando con Malthus, pero después con los propios seguidores de esta escuela, rápidamente abandonan el barco de Ricardo y dicen, no, la única teoría cierta que es del valor es la de los costos de producción. Pero hay un problema. La teoría de los costos de producción necesita una teoría sustantiva del salario y una teoría sustantiva de la ganancia. Me quiero explicar con esto porque me parece que es un punto clave. Si yo digo que el precio es la suma de los salarios más la ganancia, tengo que explicar por separado cómo se determina el salario y cómo se determina la ganancia. Acá hay una sola teoría dando vueltas del salario y era una teoría del salario de subsistencia. La teoría malthusiana del salario de subsistencia, que entraba en consonancia con los costos de producción porque en una formulación muy favorable dice el valor del trabajo